Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hoy vamos a hablar de la neurobiología de la vista y los jardines salutogénicos. Pero antes de comenzar con este tema, quiero comentarte que ya abrió sus puertas oficialmente mi propio instituto online de neuro y corpopaisajismo llamado Neucorpia, y te dejo el enlace en las notas de este episodio. Ahora bien, hoy vamos a hablar entonces de un tema muy interesante a considerar cuando uno va a hacer un diseño de jardín, porque ¿sabías que el 90% de toda la información sensorial que recibimos entra por nuestros ojos? Esto significa que lo que vemos tiene un poder enorme sobre cómo nos sentimos. Y aquí está lo interesante. La ciencia ha demostrado que ciertos espacios verdes pueden reducir nuestro estrés, mejorar nuestra concentración y hasta acelerar nuestra recuperación cuando estamos enfermos. Así que hoy vamos a descubrir cómo funciona todo esto y sobre todo cómo podemos aplicarlo al diseño de jardines salutogénicos, estos espacios que promueven activamente la salud. Y empecemos por lo básico, ¿cómo funciona la visión? Imagina la retina de nuestro ojo como un sensor súper sofisticado. Y aquí tenemos dos tipos de células especiales. Los bastones, que son como 120 millones de detectores que nos ayudan a ver en la oscuridad y captar movimientos. Y los conos, unos 6 millones, que nos permiten ver colores y detalles. Cuando la luz entra en nuestros ojos, estas células la transforman en señales eléctricas que viajan por el nervio óptico hasta llegar a la parte trasera de nuestro cerebro. Pero aquí viene lo interesante, lo que a mí me gusta. Una vez que esta información llegó al cerebro, la divide en dos caminos muy diferentes. El primer camino, llamado vía dorsal, es el que nos dice dónde están las cosas y cómo se mueven. Nos ayuda a orientarnos en el espacio, a calcular distancias, a sentir la profundidad. Es fundamental para que nos sintamos seguros y ubicados en el lugar. El segundo camino es la vía ventral. Es el que nos dice qué estamos viendo. Reconoce formas, colores, texturas. Es el que nos hace decir, esa es una rosa, ese es un banco de madera. Pero hay algo más. Nuestro sistema visual está directamente conectado con nuestras emociones, específicamente con una estructura que ya la he nombrado en otras ocasiones, que es la amígdala. Por eso, antes de que conscientemente pensemos qué paisaje tan lindo, nuestro cerebro ya ha activado respuestas emocionales. Un jardín bien diseñado puede hacernos sentir calma incluso antes de que sepamos por qué. Ahora que entendemos cómo vemos, hablemos de cómo diseñar espacios que aprovechen este conocimiento. El diseño contemplativo del paisaje no es solamente hacer un jardín para que se vea bonito. Es crear espacios que responden a nuestras necesidades neurobiológicas, que literalmente dialogan con nuestro cerebro de manera positiva. Y aquí hay tres elementos claves que debemos considerar. El primero, las formas y patrones. Nuestro cerebro procesa las curvas naturales con mucho menos esfuerzo que las formas geométricas rígidas. Por eso, los senderos curvos, las plantas con formas orgánicas y esos patrones fractales que vemos en las hojas o en las nubes nos relajan tanto. Es como si nuestro cerebro dijera, a esto lo reconozco, esto es natural, aquí puedo descansar. El segundo de estos elementos claves se corresponde con los colores. Los tonos verdes y azules tienen un efecto especial en nuestro cerebro. Activan áreas asociadas con la relajación y el bienestar. Y no es casualidad que cuando pensamos en un lugar tranquilo, casi siempre imaginamos verdes suaves o azules del agua, por ejemplo. Además, la luz natural es fundamental, regula nuestros ritmos de sueño y vigilia, mejora nuestro estado de ánimo. Y con esto estamos llegando entonces al tercer componente, a las texturas. Cuando combinamos diferentes materiales naturales como la piedra, la madera y el follaje, creamos experiencias que estimulan múltiples sentidos a la vez. Esto enriquece enormemente nuestra percepción del espacio. Pero no se trata solo de los elementos individuales. La configuración espacial es crucial.
Cuando diseñamos con diferentes capas visuales, un primer plano cercano, un plano medio y un plano lejano, activamos esa vía dorsal que mencionamos antes. Nuestro cerebro puede procesar la profundidad de la perspectiva y eso nos hace sentir orientados y seguros. Y algo muy interesante, los elementos focales suaves, como una fuente de agua o una escultura natural, inducen lo que se llama atención suave. Es un estado donde nuestra mente puede descansar de la alerta constante del día a día. Y ahora entremos en lo concreto. ¿Cómo aplicamos todo esto? Existe un modelo desarrollado por investigadores que identifica 7 componentes clave para optimizar los beneficios de un jardín. Incluye la biodiversidad, las capas visuales que ya mencionamos, la sensación de paz, el agua en movimiento, los senderos curvos, las zonas de transición suave entre diferentes ambientes y espacios específicamente diseñados para la contemplación. Con lo que vengo proponiendo de neuropaisajismo, tomamos estos principios y los dosificamos, literalmente como si fuera una medicina. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto de estímulos, ni tan pocos que el espacio sea aburrido, ni tanto que nos sobrecarguen. También considera la accesibilidad neurológica, diseñado para personas con diferentes capacidades sensoriales y cognitivas. Y la pregunta es, ¿funciona realmente? La ciencia nos dice que sí, de manera rotunda. Los estudios demuestran que estos espacios reducen el cortisol, que es la hormona del estrés, y aumentan la serotonina, que es la que nos hace sentir bien. Personas que pasan tiempo en jardines terapéuticos muestran mejoras en atención, en memoria y en creatividad. Y hay un estudio que demostró que 4 días de inmersión en la naturaleza mejoraron la capacidad de resolver problemas en un 47%. Incluso en hospitales, los pacientes con vistas a espacios verdes necesitan menos analgésicos y se recuperan más rápido. A nivel cerebral se observan cambios medibles, aumentan las ondas alfa y teta, asociadas con la relajación y la meditación, disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En la práctica, existen diferentes tipos de jardines terapéuticos. Los jardines restaurativos se enfocan en reducir el estrés con elementos como sombras, senderos curvos y plantas aromáticas. Los jardines de estimulación activan múltiples sentidos y son esencialmente útiles para personas con demencia. Los jardines contemplativos son más minimalistas y están diseñados específicamente para favorecer la meditación y la introspección. ¿Y hacia dónde vamos con todo esto? La neuroarquitectura está llevando estos principios incluso a espacios interiores, hospitales con muros verdes, patios terapéuticos integrados en la arquitectura, sistemas de iluminación que imitan los patrones naturales del sol. Las nuevas tecnologías nos permiten evaluar diseños antes de construirlos, realidad virtual para simular espacios, biofeedback para medir respuestas en tiempo real. Incluso se está empezando a hablar de prescripciones verdes, donde los médicos recetan tiempo específico en espacios naturales como parte del tratamiento. Y lo que parecía simplemente un jardín bonito es, en realidad, una sinfonía compleja de procesos neuronales y emocionales. La neurobiología nos enseña que nuestros ojos no solo observan el mundo, lo traducen en sensaciones profundas. Y el neuropaisajismo aprovecha ese conocimiento para crear espacios que no solo deleitan la mirada, sino que también curan el espíritu. Diseñar jardines salutogénicos deja de ser un ejercicio estético y se convierte en una ciencia de la experiencia humana. Y eso, querido oyente, es verdaderamente apasionante. Y con esto llegamos al final de este episodio. Espero que el tema te haya gustado. Hay mucho más para profundizar. Te invito a suscribirte a mi boletín gratuito en donde cada martes comparto información como esta, a veces un poquito más técnica, otras veces más metafóricas, pero que siempre nos ayudan a ir mirando el jardín desde otro lugar, desde un punto salutogénico, es decir, promotor de salud. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Y como te dije en un comienzo, ya están las puertas abiertas del Instituto de Neuro y Corpo Paisajismo, Neucorpia, pero además te cuento que el 5 de marzo
comienza la primer clase del Diplomado Superior en Neuro y Corpopaisajismo, experto en el método MEDS. Y ahora sí, finalmente me despido. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.